Uno de los principales elementos que nos permite conocer el estado de la atmósfera es la temperatura. La temperatura es una medida de la cantidad de calor que tiene un cuerpo. ¿Y qué es el calor? El calor me indica la actividad cinética que tiene la materia, es decir, el movimiento que tienen las moléculas o átomos que conforman a esa sustancia. Este movimiento no tiene un tope máximo, es decir, la temperatura máxima que puede tener un cuerpo prácticamente es el infinito, pero sí tiene un tope mínimo, que sería cuando no hay nada de movimiento. Cuando no hay nada de movimiento en los átomos o las moléculas, la temperatura en la que ocurre eso es menos 273 grados Celsius, que en física se conoce como cero absoluto. Esto es una introducción para entender de qué hablamos cuando hablamos de calor y de qué hablamos cuando hablamos de temperatura. En nuestra atmósfera tenemos diversos modos de transferir este calor de un sitio a otro, porque no todo el planeta se calienta de la misma forma. Claramente en nuestro planeta, con su forma geoide, las zonas de bajas latitudes reciben mucho mayor intensidad solar que las zonas de altas latitudes. Son más calientes las zonas de bajas latitudes que las de altas latitudes. Sin embargo, hay una transferencia de calor global y local. Estas transferencias de calor pueden ocurrir de diversos modos. Uno de los modos que tenemos de transferir calor en la atmósfera es a través de la conducción. La conducción es un fenómeno físico que implica la transferencia de calor por contacto íntimo entre las moléculas o los átomos. La vibración de moléculas o átomos se contagia a los átomos o moléculas vecinos. Es por este motivo que cuando yo tengo una herramienta, por ejemplo, estoy calentando una barra de metal al fuego, y por más que yo esté alejado del fuego, con el paso del tiempo el calor de la punta de la barra llega hasta mi mano, porque las moléculas que están en contacto con el fuego van transmitiendo esa vibración hasta que llega a mi mano. Eso es la transferencia por conducción. Los materiales sólidos son mucho mejores transmisores por conducción del calor que los materiales líquidos o los materiales gaseosos, porque las moléculas en los sólidos o los átomos están más íntimamente unidos que en los otros estados de agregación. Otro modo de transferir calor en la atmósfera es el movimiento de masas. Masas de fluido. Esto ocurre en los fluidos, ya sea en los líquidos o en los gases. El movimiento de fluidos es simplemente transferir calor porque estoy moviendo una masa con una temperatura hacia un sector con una temperatura distinta. Estos movimientos pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Llamamos convección a los movimientos verticales en un fluido y llamamos advección a los movimientos horizontales en un fluido. Los movimientos advectivos transmiten calor porque si viene, por ejemplo, un viento cálido hacia una región, está trayendo el calor de esa masa de aire hacia este sector. El viento es uno de los fenómenos que permite los movimientos advectivos en nuestra atmósfera. La convección ocurre cuando hay calentamientos diferenciales. Yo tengo, por ejemplo, una superficie que se calienta más que las superficies vecinas, el aire en contacto con esa superficie se calienta, se expande y sube porque se hace más liviano. El aire cálido tiene una menor densidad que el aire frío. El aire cálido es más liviano y tiende a ascender. Es por esto que los sistemas de calefacción de los hogares siempre están cerca del suelo, porque el aire que se calienta en contacto con ellos tiende a ascender. El aire frío, por otro lado, los sistemas de aire acondicionado están arriba, porque el aire frío es más denso y tiende a caer. El fenómeno de convección y el fenómeno de convección y el de advección ocurren en los fluidos, en el aire, en el agua, pero no ocurren bien en los sólidos. El otro mecanismo que tenemos para transmitir calor es la radiación. Todos los cuerpos emiten radiación, que la calidad de esa radiación depende de la temperatura del cuerpo. En nuestro planeta, las temperaturas que vivimos, todos emitimos en infrarrojo. La radiación es el calentamiento por esa radiación infrarroja. Es lo que sucede cuando nosotros ponemos las manos,
que tenemos frío en un fogón y sentimos el calor que llega a nuestras palmas de las manos. Ahí nos estamos calentando por radiación. Estos tres mecanismos de transferencias coexisten a la vez. Todos ocurren. Lo que tenemos que tener en cuenta es que como la conducción es en los sólidos, los fenómenos de conducción en nuestra atmósfera ocurren en la capa más íntimo contacto con la superficie sólida. El aire que está alejado de las superficies no se calienta por conducción, sino que ya empieza a haber fenómenos de convección o de radiación. Otro modo de transmitir calor, y ya es el último que vamos a ver en este pequeño video, son los cambios de estado del agua. El agua puede coexistir de hecho en tres estados típicos, que sería sólido, líquido y gaseoso. La diferencia entre esos estados tiene que ver con cuán íntimamente están ligadas las moléculas. En los estados sólidos en general, bueno, aunque en el agua es un caso particular, pero están más ordenadas las moléculas, y en el estado líquido están un poco más sueltas, y en el estado gaseoso están completamente libres las moléculas. Bien, cuando el agua pasa de estado líquido, vamos a imaginar un lago que se está evaporando. Tengan en cuenta que la evaporación ocurre todo el tiempo en los líquidos. La evaporación es que las moléculas de líquido que están en la superficie escapan del contacto de sus vecinas y se liberan a la atmósfera. Esto ocurre a cualquier temperatura, pero cuanto mayor es la temperatura, más se favorece la evaporación, porque a mayor temperatura más movimiento hay. Cuando el agua se evapora de un cuerpo de agua, para que ocurra esa evaporación está habiendo un secuestro de calor del entorno. Ese secuestro de calor se utiliza para que la molécula se escape de la unión que tiene con sus moléculas vecinas. Ese vapor puede moverse en la atmósfera por fenómenos advectivos, por ejemplo, y en un lugar lejano, puede ser a decenas de kilómetros, puede cambiar de estado de nuevo y pasar de vapor a líquido, o sea, puede haber una precipitación, lluvia, y en el momento que el estado de gas del agua pasa a ser estado líquido de nuevo, se está liberando calor a la atmósfera. Este calor implicado en los cambios de estado se denomina en física calor latente y calor sensible. Y el modo de entenderlo es esto. Calor sensible es el que yo puedo medir, el que yo siento, el que con un termómetro yo podría discernir. Calor latente es aquel que no puedo medir. Pensemos en esto. Si yo caliento una olla a la presión normal, ¿cuál es la máxima temperatura a la que puedo llegar? 100 grados Celsius, que es la temperatura a la que todo el seno del líquido quiere cambiar de estado. Pero por más que yo siga calentando, nunca voy a pasar los 100. ¿Y qué está pasando con el calor que le estoy dando? Pues yo sigo calentando. Se está usando para destruir los enlaces de la molécula. Ahí se transforma en calor latente. O sea, el calor latente es el que no puedo medir con un termómetro. Por más que yo siga calentando la olla, va a seguir midiendo 100. En la atmósfera pasa lo mismo, aunque no llegamos a 100 en nuestro planeta. Pero cuando cambia de estado el agua de un lago, por ejemplo, y pasa a ser gas, vapor, yo puedo medir el cambio de la temperatura en el cambio de estado, pero ya no puedo medir nada cuando cambió. Ahora, cuando vuelve a cambiar de estado y pasa de estado gaseoso a líquido de nuevo, nuevamente puedo medir un cambio de temperatura. Globalmente, baja la temperatura al haber evaporación, aumenta la temperatura al haber, en este caso, condensación.